¿Qué tal, amigos? Pues hoy traigo grandes noticias, y noticias muy buenas que están llegando para este mes de febrero. Y es que el IRS ha anunciado que los tan esperados pagos o reembolsos están en camino, trayendo alivio y estabilidad financiera para el pueblo estadounidense. Pues en este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a profundizar los detalles de estos reembolsos, su importancia y cómo pueden beneficiar a millones de personas en todo el país. Sin duda alguna es momento de celebrar y estar atentos a estos importantes desarrollos, los cuales van a impactar positivamente en nuestras vidas. No te olvides de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir las últimas noticias o actualizaciones sobre estos temas o asuntos cruciales que serán de tu interés. Pues aliviar la carga financiera de los ciudadanos menos favorecidos es el objetivo de las autoridades estatales, que son los que en estos últimos años han estado brindando cheques de estímulo en varios estados y también a nivel federal. Pues bueno, dicho programa de ayuda no federal entrega los beneficios por medio del Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Para no darle mucho rollo a este tema, como todo mundo lo sabemos, se tratan de reembolsos de impuestos. De modo que los beneficiarios pueden recibir grandes sumas en este nuevo año fiscal. Todo ello va en dependencia, pues, de los requisitos y de los montos en los cuales tú declares. Entre tanto, las personas deben cumplir, pues, con una serie de requisitos y condiciones que son establecidos por el IRS. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad normalmente? Bueno, lo primero, pues, es ser un ciudadano estadounidense o un extranjero residente y tener un número de seguro social válido. También puede utilizarse el ITIN. Además de esto, pues bueno, no se debe ser dependiente de otro contribuyente y se debe haber realizado la declaración de impuestos desde el año 2022 y ahora el 2023. Los pagos en promedio que estará llegando, pues, por parte del IRS en este mes de febrero son de unos $1,300 y pico. Ese es el reembolso promedio que estamos viendo en este año 2024. A esto también no se le toma en cuenta que está el crédito tributario por hijos, el crédito por ingreso del trabajo, que son sumas bastante buenas. Tan solo en el crédito tributario por hijos ya podemos estar viendo reembolsos de hasta $1,600, mientras que por crédito de ingreso del trabajo podemos ver un monto máximo. Todo esto va dependiendo de cuántos hijos calificados tengas. Podría recibir hasta $12,000. Y esto es real, señores. No es ciencia. Simplemente es el beneficio máximo. Estamos hablando de por lo menos tener unos 3 hijos, 3 dependientes que califiquen para esto. Pues bueno, ¿por qué es que las devoluciones de impuestos en este año 2024 están siendo menores que en el año 2023? Algo que mucha gente se está cuestionando. Pues este año el Servicio de Impuestos Internos ya se encuentra recibiendo y procesando estas declaraciones del año fiscal 2023. Recordemos que los contribuyentes tenemos hasta el 15 de abril como fecha límite para presentar nuestra declaración y pagar impuestos correspondientes para poder recibir nuestro reembolso de impuestos. No obstante, puede que reciban menos dinero este año. Los estadounidenses, en promedio, están recibiendo reembolsos de impuestos más pequeños en lo que va del 2024, según los últimos datos publicados en un informe estadístico compartido por el propio IRS. El reembolso promedio emitido, que ya se ha visto hasta el 2 de febrero, ascendió a los $1,395. El año pasado, a estas mismas alturas del año, los reembolsos en promedio fueron de $1,963.
Por otro lado, los reembolsos, solo por depósito directo, ascendieron a un promedio de $2.056 en el año 2023, y en lo que va este año 2024 están siendo de $1.543. ¿Pero a qué se debe esto? Las estadísticas recientes muestran los datos hasta el 2 de febrero. No obstante, para este año se están tomando en cuenta menos datos, ya que la temporada de impuestos comenzó el 29 de enero, mientras que el año pasado, 2023, comenzó el 23 de enero. Mientras que para el 2 de febrero, el IRS emitió solo 2,6 millones de reembolsos. El año pasado, al mismo tiempo, o sea, el 2 de febrero del 2023, ya había procesado casi 8 millones de reembolsos. O sea que al tener más reembolsos, podían sacar un promedio general mayor. Considerando la pérdida de 7 días en esta comparación, las estadísticas de la temporada de presentación a continuación muestran un buen comienzo por parte de la temporada de presentación 2024, pues tenemos todos los sistemas funcionando bien hasta ahora. Ahora bien, sobre las razones de estos montos menores, Daniel Rahil, un contador público certificado de Chicago, afirmó en una reciente entrevista con USA Today que podría deberse a que algunos trabajadores hayan recibido aumentos salariales en el año 2023, pero no hayan aumentado su retención de impuestos a un buen ritmo, lo cual podría generar un reembolso menor. También señaló que es muy posible que los trabajadores informales hayan obtenido más ingresos, pero que no hayan aumentado sus pagos de impuestos estimados, generando reembolsos menores. No obstante, aún falta también que el IRS comparta más datos al respecto. Pues en este año 2024, ¿cuánto están tardando en llegar los reembolsos de impuestos? Oficialmente, como todos los años, normalmente el IRS establece hasta 21 días para poder enviar tu reembolso a quienes presentan su declaración de impuestos de manera electrónica y que hayan elegido el método de pago como depósito directo. El tiempo de envío es menor en esta modalidad, ya que quienes no presentaron electrónicamente y eligieron cheque en papel como método de pago pueden tardar más tiempo en recibirlo. Actualmente se tiene un promedio entre 6 y hasta 12 semanas luego de haber enviado tu declaración de impuestos. Ahora bien, hiciste como método de pago depósito directo y electrónicamente, y también hiciste cheque en papel. ¿Cómo podemos cerciorarnos cuándo va a llegar nuestro reembolso? ¿Cómo podemos rastrear este reembolso de impuestos? Para poder verificar el estado, por dónde está y cuánto tiempo va a tardar nuestro reembolso, podemos hacerlo a través de una de las herramientas más antiguas y más conocidas, que es ¿Dónde está mi reembolso? Es una herramienta que podemos encontrar en el sitio web oficial del IRS. En inglés también podemos conocerla como Where is my refund? Gracias a esta herramienta es que podemos buscar dónde está nuestro pago luego de haber hecho nuestro reembolso de impuestos. Normalmente 24 horas después de que fue oficialmente procesada nuestra declaración. Ahora, también puedes revisar el estado de tu pago a través de una aplicación muy conocida en estos últimos meses, que es una aplicación móvil llamada IRS To Go. Puedes buscarla tanto en iPhone como en Android, en la cual también vas a poder del mismo modo rastrear tu pago luego de 24 horas posteriores de que el IRS haya recibido oficialmente tu declaración electrónica o, en el caso de que lo hiciste en papel y lo enviaste por correo, alrededor de 4 semanas después.